Hola amigos, hoy voy a leerles este cuento para que refuercen su vocabulario que ya conocen y también aprendan nuevas palabras de manera natural. Y si quieres un reto extra, también puedes practicar pronunciación. Puedes repetir lo que yo voy leyendo. Solo pon pausa después de que termine de leer cada oración y repite lo que acabo de decir. Pongan atención, porque mientras esté leyendo voy a hacerles algunas preguntas para medir su comprensión. ¿Listos? Comenzamos. El cuento se llama El día al revés. La autora es Débora Simkovich. Ese día empezó como todos los días en la casa de Martín y Ana. Pero en realidad fue un día distinto. Estaban desayunando con su mamá y su papá cuando oyeron un ladrido que les llamó mucho la atención a todos. ¿Qué les llamó la atención a todos? Les llamó la atención un ladrido. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Porque el ladrido no había salido del perro Pucci. No, señor. Lo había dado nada menos que el gato Blanquito. Martín se levantó de la silla y se acercó despacito para ver si era cierto lo que había escuchado. Ana, que lo había seguido, se quedó mirando detrás de él. Justo en ese momento, Blanquito abrió grande la boca y salió otro ladrido. Un gato que ladraba. ¡Qué cosa tan rara! Blanquito seguía ladrando una y otra vez. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Quién estaba ladrando? Blanquito el gato estaba ladrando. Martín, Ana y sus papás estaban realmente muy extrañados. Muy raro, la verdad. Yo también estaría preocupada. Entonces, de pura curiosidad, el papá preguntó: ¿Y Pucci dónde estará? ¡Pucci, Pucci!, gritó Ana, apuntando su voz en dirección a la cocina, el lugar preferido del perro. Y ahí lo encontró, comiendo alegremente de su plato. ¿En dónde estaba Pucci? Pucci estaba en la cocina. Pucci levantó sus ojos negros, la miró amablemente y, ante la sorpresa de Ana, lanzó un maullido. ¡Miau! Maullido. ¡Mamá, papá!, salió gritando Ana. Pucci está maullando, hace miau, miau, miau. Vengan a ver. Vengan a escuchar. Digo significa I mean. Es como la corrección de digo. Por ejemplo, puedo decir, estuve hablando con Andrea. Digo, con María. Estoy corrigiendo que me refiero realmente a María. Sigamos con la historia. Al escucharlo, el papá se puso un poquito serio y dijo: me parece que aquí las cosas están al revés. ¿Qué habrá ocurrido? La mamá también se puso seria y repitió: sí, ¿qué habrá ocurrido? Ahí estaban los cuatro, pensando y requete pensando en eso tan raro que pasaba, cuando salió la abuela de su dormitorio. Requete pensando. Hace muchísimo no escuchaba esta palabra. Requete pensando significa que estás pensándolo mucho.
En México, cuando decimos requete antes de una palabra, estamos enfatizando esa palabra, como diciendo que lo hacemos mucho o que wow, es desmedida la cantidad. De hecho, no se usa tanto esto, lo he escuchado contadas veces en mi vida y está gracioso, requete pensando, hace más complicada la palabra. Ok, continuemos. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tienen todos esas caras tan preocupadas? Enseguida le contaron la historia. Quizás ella, que había vivido más tiempo, sabía por qué un perro de repente podía despertarse maullando y un gato amanecer ladrando. Pobre abuela, le están diciendo vieja que había vivido más tiempo. La abuela los escuchó tranquilamente y dijo: me parece que la culpa de estos líos la tienen mis anteojos. Ok, está echándole la culpa a sus anteojos. Anteojos creo que es una palabra que tal vez se utilizaría más en España. Me suena, no estoy segura, pero nosotros en México solemos decir lentes, lentes. También están los lentes de sol, los oscuros o que te cubren del sol, lentes de sol. Los normales que la gente usa con aumento para ver mejor, les llamamos lentes. También me llamó la atención la palabra líos. Igual creo que es una palabra que usarían en España mucho. ¡Qué lío, tío! Nosotros diríamos tal vez problemas. Continuemos. ¿Tus anteojos, abuela? ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó Martín. Muy buena pregunta, Martín. Lo mismo me pregunté yo. ¡Tiene! Porque estos anteojos ya no me sirven. Casi ni veo con ellos. Abuela, no estamos hablando de tus anteojos. Estamos hablando de Puchi y de Blanquito. Sí, abuela, concéntrate, por favor, aclaró Ana. Bien, Ana. Ya lo sé. Y la última que les dio de comer fui yo, insistió la abuela. Y al ver que la miraban con interés, siguió hablando. Debo de haberles cambiado la comida. Al perro le di la leche del gato. Y al gato los huesos del perro. Ay, Dios mío. Muy bien, sigamos. Discúlpenme, pero la culpa la tienen estos anteojos. Ay, ay, ay. Ana y Martín salieron corriendo a fijarse. Y era cierto. El plato del perro estaba lleno de la leche que siempre le daban al gato. Inmediatamente fueron a ver el plato del gato y ahí estaban los huesos del perro. La abuela tiene razón, las comidas están cambiadas, exclamaron. Y todos entendieron enseguida por qué los maullidos y los ladridos estaban también al revés. Mamá se alegró de que el lío se hubiera aclarado. Les pondremos la comidita en su lugar y todo volverá a ser como antes. Típico de hispanohablantes el usar los diminutivos. Hablamos en chiquito, no sé por qué se nos hace más tierno y bonito. Les pondremos la comidita en su lugar. Sigamos. Pero las cosas ya nunca más volvieron a ser como antes. ¡Chan, chan, chan! Porque antes Puchi y Blanquito no eran muy amigos que digamos. Qué triste. Sin embargo, después de haber estado maullando, el perro Puchi comprendió muy bien cómo es sentirse gato. Y después de haber estado ladrando, el gato Blanquito comprendió cómo es sentirse perro. ¡Qué bonito! Empatía. Y de tanto comprenderse, se hicieron tan amigos que la amistad les duró toda la vida. Fin. ¡Bravo! Y eso es todo, amigos. Si les gustó el video, por favor, denle like y no olviden suscribirse para que sigan practicando de manera interactiva su español. Espero hayan disfrutado la historia y
Recuerden que siempre pueden repetir el video para ver de nuevo todo, practicar pronunciación o incluso si no entendieron algo, si se perdieron, volverlo a repasar. Gracias y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!